Hola Rafael, nos encontramos ya en la explanada de Sacsayhuamán, muy conocido por las piedras megalíticas, pero generalmente en los circuitos siempre se tiende a ver tres muros, pero déjame decirte que no son tres, son cuatro, y la prueba se encuentra entrando por el ingreso de Yauyipata, este ingreso de aquí. Generalmente la mayoría conoce pues el lado principal, por donde está Puquio, Rumi, pero este es el sector de Yauyipata. Ingresando a la mano derecha se va a poderse ver que hay un muro que está por debajo del primer muro que todos hemos visto en las fotografías. Ahora, este muro se iba incluso por debajo del muro que siempre hemos visto como el muro megalítico principal o el Urimpacha, tantos nombres que se le ha puesto. ¿Por qué no se ha hecho más la excavación? Porque al hacer las excavaciones en un punto se ha visto que una de las piedras estaba cediendo. Entonces, si avanzaría más la excavación, podría correr el riesgo que una parte del muro se podría venirse adelante. Entonces las excavaciones e investigaciones se quedaron hasta este punto. La hipótesis de este lugar podría considerarse que el Sacsayhuamán, el primer muro original como el que estamos viendo, podría ingresar incluso hasta un poco antes del centro. Imagínate que es más grande de lo que nos ha visto o nos ha contado la historia. Pero ¿por qué no se habla mucho de esto? Por la falta de la tecnología que hoy en día tenemos en la ciudad del Cusco o en el Ministerio de Cultura. La expedición rusa vino por la invitación del Ministerio de Cultura para buscar una solución a los muros que se estaban abriendo, y esto pasó más por la época de las lluvias. Recordad que cuando llegaron los españoles destruían gran parte de los muros, movieron muchas rocas de aquí a Cusco y destruyeron lo más importante, los canales y el piso que protegía estos muros. Al no haber esta defensa, esta ingeniería que protegía del agua, los muros empezaron a ascender por el paso del tiempo. Entonces le hicieron la invitación a los rusos y empezaron una investigación. Y en esta investigación descubren que las piedras que se hallan en Sacsayhuamán no son de forma natural, no son originales como nos ha contado la historia que las han traído de canteras. No son de las mismas. Conglomerados. Son los conglomerados, o también llamados los geopolímeros. El detalle es que los geopolímeros, gracias a Joseph Davidovich, él estudió sobre esto y son piedras que son molidas, golpeadas y después se forman como un concreto. ¿Para qué? Para después agregarlas a la misma piedra. Recordar pues que Andreu, en las investigaciones que vino con los rusos aquí a Sacsayhuamán, explica que la primera parte del muro está con una capa, como si estuviéramos poniendo una placa de cemento en la parte superior de la piedra. El segundo lo considera que son piedras artificiales y el tercer nivel que son piedras naturales. En esta investigación hace un documento y los resultados, después de haber investigado con análisis científicos, es pues enviado al Ministerio de Cultura. Y hay documentos como tal que hoy en día se pueden ver. Yo me acuerdo pues cuando estaba en la época del Colegio Ciencias, en el 2005, 2004, ya se estaba viendo estos problemas, pero ya a partir del Ministerio de Cultura, a partir del 2003, porque en el 2003 empezaron las lluvias más fuertes, es ahí donde empiezan a preocuparse, porque ven que una parte se desprende de las piedras, entonces empiezan ya a poner protección. Ya los problemas estaban ya desde el 2000. Entonces poco a poco las piedras estaban cediendo y el ministerio se pone manos a la obra para poder arreglar, darle un soporte a estos muros. Vienen muchos investigadores, pero lo que me llamó mucho la atención hace un mes, ahorita estamos en noviembre, por el lado de las primeras semanas de octubre, en la parte donde están las personas saliendo, incrustaron varios metales de hierro en una fila más o menos, será pues de casi 200 metros, en una forma de camino. Yo les pregunté qué tipo de investigación estaba realizando y ellos me comentaron era para ver la calidad del suelo, la tierra, pero dudo mucho que ese tipo de investigación solo sea para eso.
¿Y ellos vienen con el trabajo del INC? O sea, con el permiso, perdón. Ellos vienen con el permiso del Ministerio de Cultura para poder hacer las investigaciones. Igual que muchos investigadores, Thierry Yanmin, Ansel P. Rambo. No, de hecho tienen que tener una organización de investigación para poder hacer esto. Y tienen que tener un equipo profesional detrás de ellos y la documentación que ellos sí son profesionales a hacer estas investigaciones. Entonces, esto es todavía mucho más, ¿cómo se podría decir? Lo del amigo Andrei Berianov, su empresa, ¿cómo se llama? Geotech, ¿no? Geotech. Andrei Berianov, igual que muchos investigadores franceses, italianos, rusos que han venido, muchos de ellos han venido con su tecnología. Y de alto nivel, ¿no? Y de alto nivel. Hoy en día, pues, bueno, yo con mucho respeto al Ministerio de Cultura, cuando han hecho el trabajo del francés Thierry Yanmin, han traído equipos de una tecnología que no se hallaba aquí en Cusco, en Machu Picchu. Y sucede pues que apareció un personaje que dijo pues que no entendía y dijo, esto aquí no me muestra nada. Pues yo considero que una persona que no está calificada para leer o la investigación no podría leer, tendría que tener otra persona del mismo calibre o el mismo conocimiento para decir que realmente nos dice pues estos gráficos. Ahora yo, si me permites, al Ministerio de Cultura pedirles, solicitarles que hagan una inversión de tecnología para poder, para que ya no estén ofendiendo cuando otros investigadores extranjeros vengan. Entonces ellos sí harían una inversión muy importante, acotarían con la investigación de aquí de Cusco, con tecnologías nuevas, ellos podrían hallar más cosas para que no estén incomodándose con las investigaciones de otras organizaciones extranjeras o internacionales. Andreu, cuando vino aquí, hizo las investigaciones. Hay un video donde el investigador pues hace los pequeños golpes en estas capas que podemos ver y se escucha un vacío interno. Algunos de los bloques podían hacer un sonido chirriante cuando se golpeaban, demostrando que estas capas son superficiales, que utiliza pues el trabajo de los geopolímeros como placas de cemento o concreto que ponen encima de estas. Ahora muchas de estas piedras hoy en día por el paso del tiempo pues están cayendo, el recubrimiento se está mostrándose. Y como te comenté, yo considero que no solo eran una capa, eran dos. Una para poder estilizarla, mantenerla recta, y otra para cubrirla de la lluvia, del óxido y el paso del tiempo. Claro. Entonces pero parte también es natural la roca. De hecho, en Sacsayhuamán sí, hay bloques que son naturales, pero cuando vamos a llegar a la parte del medio, hay otros bloques que sí son artificiales. Acá nos dice Yamel que hay un espatulado, miren. Sí, se nota, ¿no? Y se ha desprendido la parte de arriba. Es como que el cascarón se ha salido, ¿no? Como que la parte del recubrimiento que tanto hemos hablado, de los geopolímeros, se está desprendiendo. Wow, se está desprendiendo, miren. Las piedras hablan en Sacsayhuamán y podemos ver ahí como una especie de L en la roca, más o menos. No sé si aprecian ahí. Una especie de L, el espatulado. Como que esto hubiera sido barro y luego se hubiera endurecido. Ahí está el espatulado, el famoso espatulado que no siempre se puede ver. A determinada hora es que se puede observar este fenómeno, digamos, ¿no? En la roca. Muy bien, sigamos. Nos encontramos casi en la parte céntrica de la explanada de Sacsayhuamán, en el primer muro. ¿Por qué me hallo acá? ¿Por qué no en una vista principal? Recordar que hoy en día Sacsayhuamán se le conoce como el Templo del Sol, calendario solar, bastantes nombres, Grecia Conquista, Inca Garcilaso de la Vega. Pero antes de este nombre y todavía ahora consideran que este lugar también tiene otras versiones. Primero, considerado como el Templo de los Rayos, por la forma, si tienes una vista aérea, por la forma de zigzag que se ve desde la parte aérea. Y segundo, el rayo, por cierto, porque constantemente en épocas de lluvia cae en la parte superior, en el tercer nivel de los rayos. El anterior año a un grupo de turistas le cayó en pleno circuito. Imagínate. Ahora, también la otra versión considera que también es un templo de las serpientes. Aparte de tener la forma de zigzag y de una serpiente que es armonioso, porque también se hallan trabajos de serpientes. En el segundo nivel hay una protuberancia y esta serpiente pues se encuentra como mirando hacia arriba.
Te voy a contar. Muy pocas personas lo han visto. No se ve. Hay muchos trabajos de animales, trabajos de rostros en Sacsayhuamán, pero es muy difícil poder encontrarlos. En el Suchuna también hay estos mismos trabajos. Ahora, déjame decirte que esta serpiente me hace acordar, Santa Cruz Pachacútec es un cronista andino que él es muy conocido por hacer el dibujo de la lámina de oro de Coricancha. Él explica en su crónica, en la mitología andina, que las primeras familias de reyes vieron salir de un agujero una serpiente grande, un amaru. Y esta serpiente tenía cuernos y tenía cabello. Y podía volar por los aires. Como un dragón peruano andino. Como un dragón andino. Esta leyenda la vas a escuchar muchas veces de este dragón, pero existe en las crónicas andinas. Ahora, ¿conoces el símbolo inca? El símbolo inca no es la chacana es un símbolo pre-inca, un símbolo ancestral que muchas culturas tienen. El símbolo inca como tal se le conoce como un sol, un arco iris debajo del sol y dos serpientes volando hacia el sol por debajo del arco iris. Ahora vamos a ver serpientes de diferentes trabajos alrededor de Cusco. Algunas serpientes que han sido después de la conquista, que era como la firma de los arqueólogos, pero las primeras serpientes que han sido talladas de los arquitectos, por ejemplo, cuando visitaste el Templo de la Luna, habrás visto unas dos serpientes que se encuentran en la parte superior y dos serpientes que se encuentran en la entrada del Templo de la Luna. Entrando y saliendo. Estas serpientes pueden representar el mundo del Ucupacha, el conocimiento, el cambio de un ser pequeño y después sales con un ser grande, como si tuvieras una energía. La parte superior representa la dualidad andina del Ucupacha, pero esta serpiente que está mirando aquí representa a la mitología de la primera familia. Por eso consideran que este muro podría, porque todavía no se encuentra en crónicas, porque es parte de investigaciones y hipótesis, podría ser también conocido como el Templo de la Serpiente. Ahora otra hipótesis, Yamel, que hay aquí. Yo conversé con un amigo que me dijo, ¿no? Es parte de su tesis incluso. Le mando un saludo a mi amigo Yuri. Y él me decía que estaba seguro de que los rayos eran de alguna manera conducidos a determinadas canteras para conseguir cortes también de piedra. ¿Has escuchado hablar de eso? De que el rayo cae delimitándolo con cobre las piedras y eso genera un corte también. De hecho, hay dos tipos de rayos. Te hablo por la parte del misticismo andino. Fíjate, hay un rayo que cae en forma de punta, que cuando cae al piso o a la persona lo electrocuta. Pero hay otro tipo de rayo que se llama bolt, que cae como una bola y cae con fuerzas. Es el que destroza árboles, puede abrir piedras. Pero si este rayo de forma de bolt es guiado por estas láminas de cobre u otros elementos metálicos, sí podría caer atraído por las láminas y podría partir las piedras. Y les da la forma, ¿no? Y les da la forma. Y hay piedras que han tenido recubrimiento de oro en el Coricancha, de cobre o de Tumbaga, ¿no? Sí, de hecho, recordad que el oro es un elemento muy importante para la electricidad que hoy día lo utiliza pues en la ingeniería eléctrica, o estamos hablando de los propios celulares. El oro se utiliza muy importante. Y si se utilizaría aquí, ¿por qué no? Porque es parte de la tecnología. Hoy en día no conocemos las propias herramientas que han utilizado las culturas incas y pre-incas en su totalidad. Siempre solo hablamos de la piedra jiwaya, pero cuando vamos hoy a Ollantaytambo, encontramos una piedra que estuviera partida como si estuviera cortada con serrucho. Encontramos lugares donde pareciera que con láser se hubiera cortado estos elementos. No hay estas herramientas. ¿Por qué? ¿Acaso los españoles se han deshacido o realmente es de una época anterior? Rafael, al ver este recubrimiento, al hablar de las teorías polímeras, ¿sabes qué me acuerdo? Que en el Norteamérica, las primeras tribus que se encontraban, hacían ceremonias con la aurora boreal. Ellos, para pasar a la adolescencia, tenían que poner una marca de su mano en una pared que era suave, que ellas cuando la ponían en el muro podía hundirse sin problema. Actualmente esos muros, las piedras son tan sólidas como las piedras que vemos en Sacsayhuamán. Lo que te comento es que tal vez estas piedras podrían, esto es una hipótesis mía, que estas podrían haber hubieran tal vez estado suaves antes de ser concretas, completas, y las hubieran traído de diferentes canteras para colocarlas aquí. Si ha pasado en Norteamérica, ¿por qué no podría ser acá?
y estas piedras demostrarían que sí tuvieran un tiempo mayor, un tiempo antiguo. Entonces ponían la mano y la mano quedaba ahí petrificada. Sí, o sea, huella, ¿no? en las tribus pues la piedra era como la arcilla. Ellos ponían su mano, te voy a enviar las fotos e imágenes, ponían así en el muro, se hundía su mano y aparecía su huella. Actualmente hoy pueden viajar a Norteamérica y estas piedras pues, están completamente sólidas, como estas de acá, las que vemos. Cuando muchas veces visitamos diferentes sitios arqueológicos, hay veces no consideramos si el piso es real, original o restituido. Pero ¿cómo se puede saber la originalidad? Cuando nosotros pasemos por diferentes caminos, va a haber espacios donde se colocaban las piedras, demostrándonos el nivel que eran estos caminos. Actualmente pues no encontramos las piedras originales de muchos de estos caminos. Se las llevaron. De época inca, se los han llevado a Cusco porque era más difícil ir a las canteras, destrozar y traerlas a Cusco para la construcción de los templos. Recordar que han llevado muchas piedras de Cusco, solo una vez no. En 1650 recordar que había un terremoto que destruye la primera ciudad de los reyes, que era en Cusco. Entonces, ¿de dónde llevan estas rocas por segunda vez para volver a construir Cusco? De aquí, de Sacsayhuamán. O sea, 2 veces lo han desarmado. 2 veces. Y dice que vendían, yo por ahí leí en algún libro, no me acuerdo, que en una carreta, por 5 soles te traías todo lo que querías de piedras de acá, ¿no? Y no solo en carretas lleva. Sí, las 2 veces, después del terremoto y después de la conquista, así lo que más han llevado. Pero si conocería a las personas locales, te van a hablar que en 1980, 1970, llevaban piedras de Sacsayhuamán en camiones. Imagínate, en camiones. En camiones, porque por aquí, por la explanada, estaba la ruta principal para ir a Pisa. Por aquí se paraba el camión, agarraron las piedras que querían y se lo llevaban. Imagínate. Entonces lo han transformado físicamente este sitio, ¿no? Lo cambiado. Mira, ya se puede subir por acá. De la misma forma, cuando vamos a subir, vas desde aquí, en la esquina, vas a notar que hay un espacio de forma de serpiente, que de la misma manera está mirando hacia arriba y tiene la cabeza volteada. Encontramos esta piedra donde está algo muy raro, ¿no? Muy misterioso. Yo me atrevería a decir, siguiendo un poco con la línea de lo que estamos mostrando en estos programas especiales nuevos, nueva temporada 2022-2023, seguramente también lo están viendo, es como esta especie de sello en calor en la misma piedra, ¿no? O sea, como que la piedra hubiera de todas maneras sufrido calor, sufrido un efecto químico que lograron ablandamiento de la piedra, y podemos ver aquí, miren, yo por lo menos paso el dedo y se siente muy suave y como una especie de vitrificado, ¿no? Vamos a ponernos así. No sé si se nota el vitrificado ahí. Aquí el vitrificado. Muy bien, aquí como una especie de vitrificado. Ahí está, bueno, no termina de hacer bien el foco, pero cuando ustedes lleguen van a poder apreciarlo. Vamos a tomar una foto. Una especie de vitrificado aquí y la firma del arquitecto o una especie de marca o de símbolo, ¿no? Y que nos trae a la mente esta idea de lo que sería la plasticidad de la piedra. Vamos a seguir apreciando estas curvas entonces en este segundo piso de Sacsayhuamán. Acompáñennos. Nos encontramos en el segundo nivel, también conocido con el nombre que investigadores le pusieron, el nombre del Caipacha. Subiendo por la parte del centro, vamos a notar un espacio, un trabajo en la propia piedra. Hay muchas versiones y teorías acerca de esta, pero todas coinciden que se parece a una serpiente. Se recuerda que te comenté sobre la teoría de la serpiente y la mitología andina de la serpiente del Amur. Esta era, posiblemente en la época inca, era una de oro que estaba en este punto. Pero recordar que cuando llegaron los españoles y saquearon esta piedra, destrozaron. Si te acercas, muchas personas dicen que es pues un elemento natural que el paso del tiempo, pero no, vas a ver que rodea una protuberancia.
por este sector. Y hay un vitrificado ahí Y hay un también, vitrificado en la parte superior. Recordar que los lugares como Kenko, lugares sagrados, como Chectacaca, como el Templo de la Luna, los vitrificados estaban especialmente para lugares religiosos, con fines tal vez de decir que este lugar solo ingresaban personas únicas de un alto rango, o especialistas, chamanes, sacerdotes andinos o pachayachachis. Esto nos quiere decir que a partir del segundo nivel vamos a entrar a un mundo superior. Porque recordar que al tercer muro que le han puesto, también lo han puesto Hanampacha como el mundo de los dioses. Wow. Así es. O sea, y esto podría haber sido entonces derretido, ¿no? Realmente es muy difícil saber si ha sido derretido, trabajado, porque muchas veces hay las personas cuando tienen a tocar empiezan a cambiar la forma, las investigaciones. Este agujero, recordad que tiene más de 500 años y ha sido abandonado, el paso del tiempo ha modificado, pero sí se puede ver parte del trabajo del vitrificado alrededor. Sí, incluso se nota que es como que diferente. Ahí es diferente del resto. Del resto, porque aquí falta pedazos. Aquí se ve ampliamente. Falta, ¿no? Ahí. Y justo hablamos con el señor Jesús Gamarra, ¿no? Y él, por ejemplo, bueno, vamos a comentar brevemente, él no está muy de acuerdo con los geopolímeros, yo conversé hace poco con él, no se muestra nada de acuerdo porque él tiene otra teoría, que seguro la van a ver en este video, porque tenemos una parte con él, pero él dice, ¿no?, que a veces en estos se aplicaba esta tecnología, esta técnica del vitrificado en una parte de la roca, y luego la roca continuaba normal, ¿no? Bueno, en este caso se ve, por eso se ve como que dos estructuras, pero también está el otro tema, ¿no? Entonces, no concilian todavía las dos hipótesis, ¿no? De hecho, hay maneras, generalmente el clásico ejemplo es Pucapucará. Pucapucará se encuentra por el sector del lado oeste. ¿Sabe cuál es el detalle de Pucapucará? Es una discusión si hay un tamo, un centro de control o una fortaleza. Pero ¿por qué no los tres? ¿Saben qué es lo que diferencia? El tiempo. Recordar que cuando llegan los incas, pues ellos buscaban una defensa, una estrategia. Necesitaban algo que defienda la ciudad porque todavía tenían muchos enemigos. Y construyen los pucarás alrededor de Cusco para estar alertas a invasiones enemigas. Y los pucarás son altos para tocar los pututus y se pueden escuchar en diferentes puntos. El sonido del pututo llega aquí a Cusco y el ejército está listo para defender este sector. Se vuelve Pucarar en la primera construcción. Cuando se está expandiéndose, se vuelve un centro de control, porque tenían que ver quiénes ingresaban y quiénes salían, porque recién estaba viendo la expansión. Y ya después, cuando se expande completamente el Tahuantinsuyo, se vuelve un lugar de descanso. ¿Qué es lo que diferencia aquí? El tiempo. Las tres teorías tienen razón, pero el tiempo es la que los cambia. Y de la misma manera, las teorías de aquí de Sacsayhuamán. Recordar que cuando vamos a visitar la parte superior vamos a ver trabajos de piedra inca a mano, a golpe y en piedra jiguaya. Pero el templo se ha podido reutilizarse por la cultura inca. Recordar que Inca Garcilaso de la Vega, vuelvo a decirlo, en las crónicas habla que cuando pregunta a los naturales de este lugar, explican que cuando llegaron los incas aquí, ya estaba construido. Muy bien, estamos en el segundo piso de Sacsayhuamán, digamos, la zona dentada de los rayos, y justamente vamos a ver que en esta parte, justo en las esquinas, donde termina un muro y empieza otro, vamos a ver cómo la roca le han dado una especie de curva, ¿no? Aquí vemos curviado y da la impresión, miren ustedes, hasta arriba incluso, en toda esta zona vamos a ver en las paredes esa especie de curva. Miren hacia abajo, cómo se curva Sacsayhuamán en estas esquinas, lo cual nos habla de acá hay un mensaje, ¿no?, de plasticidad, ¿no?, de que como que la roca hubiera sido una especie de pasta, ¿no?, y le hubieran dado esa forma, o por lo menos hubieran querido dejar ese mensaje encriptado. Vamos a seguir recorriendo algunos más para que ustedes vean justamente esta curiosidad, ¿no?, que se puede encontrar no en el primer piso, digamos, sino en el segundo. Y cada uno tiene su propia forma, su propia expresión. Cada roca es única y tiene esa especie de curvatura. Aquí otra esquina y es la misma situación. En algunos el trabajo es incluso
mucho más perfecto. Esa curva, ¿ven? La curva que les hablo, ahí en las uniones, ahí. Por ejemplo, esta de aquí. Esta. Nos encontramos en el segundo nivel y nos hallamos en la parte del medio. En aquí podemos encontrar las piedras, bueno, algunas las ponen falsas. ¿Por qué? Porque esta piedra, fíjate la piedra parte superior, pareciera que fueran 3 piedras que estuvieran unidas, pero no, está dividido por unas líneas, igual de la misma manera allá. Estas piedras pues nos pueden demostrar que estas piedras tienen un trabajo muy distinto, como nosotros las llamamos las geopolímeras. Y estas no solo se hallan acá, hay en varios lugares, y uno de estos más conocidos es Ollantaytambo. En Ollantaytambo, en la parte interior, ingresando a la mano derecha, se encuentra como una piedra muy parecida a esta, y de la misma manera un corte que inicia desde la parte superior hasta la mitad. Cuando uno lo ve por primera vez, pareciera que la parte de superior fueran 2 piedras unidas, pero cuando llega a la mitad es una sólida. O sea, que también se podría interpretar como un adorno, ¿no? Cuando la roca estuvo, claro, o sea, la roca estuvo blanda, sí. o incluso, ¿no? La pueden haber hasta tallado ahí, ¿no? Para dar esa impresión. Para dar una impresión como los cortes, porque recordar que no solo era, por decir un arqueólogo, un arquitecto, eran varios arquitectos los que procesaban estas piedras. Claro, y entonces cada piso tiene, no sé si milenios, cientos de años de diferencia también, ¿no? Sí, o sea, son de hecho, quiero procesos. Quiero que veas bien estas piedras, porque Andreu lo considera que muchas de estas piedras del segundo nivel, la mayoría son piedras geopolímeros o que son artificiales. Quiero que tomes una toma directa, porque cuando vamos a ir al segundo nivel vas a notar que es muy distinto. ¿Al tercer nivel? El tercer nivel. Porque en el tercer nivel se encuentran las piedras con los golpes de la piedra jiguaya. Ya, y también otra pregunta aquí sería, ¿por qué si las piedras son geopolímeros no las hicieron todas igual? Muy bien. Como por ejemplo, yo sí creo, ¿no?, que hay un trabajo súper distinto en Tiahuanaco de las piedras H, que todas son en forma de H, entran como un Lego y puedes hacer cualquier estructura. Es como, eso sí parece, aunque también, por ejemplo, Brian Foster dice que él no cree mucho en los geopolímeros, ¿no? Alguna vez le pregunté, pero aún así esa evidencia está más interesante porque sí parecen bloques como que de cemento, como los ladrillos, ¿no? Pero ¿por qué acá no? Porque acá cada piedra artificial es diferente. Muy bien. Mucho trabajo. De hecho, que cuando se hace una construcción, tú necesitas de bases para construir una casa, cemento puro o rocas. Entonces, cuando vas a hacer una toma de la primera parte, las esquinas, la mayoría de piedras de las esquinas son piedras naturales, que sí son de cantera. Entonces, el primer nivel, imagínate, las primeras piedras, las más grandes, se convierten como ejes de piedras sólidas. Una vez que ya tienes las piedras sólidas puestas, ya entre las piedras se pone lo que son los geopolímeros, para poder trabajarla y puedan ingresar entre esos. De hecho, si quisiéramos llegar a nivel más conceptual, más investigado, científico, pues tendríamos que tener la tecnología suficiente para poder sacar, y también el permiso del Ministerio de Cultura para poder llevar bloques de este sector, investigar esto. Es un proceso largo, por eso no contamos con la tecnología suficiente para poder. Por esa razón, empresas extranjeras, organizaciones internacionales vienen para poder ayudarnos con estas investigaciones. Son antisísmica. Sería así para que sea algo así. Sí, recordar que las piedras también de la cultura inca, que han utilizado la misma tecnología, porque recordar que el conocimiento es ancestral y se vuelve a reutilizar. Estas piedras, desde el momento que las vemos, no son verticales, son inclinadas. Y segundo, vamos a ver que la piedra que tiene más ángulos trabaja como un eje. Esas piedras que tienen más ángulos en la parte central han sido como las piedras naturales de cantera. Y hacia alrededor ya se trabaja con las piedras artificiales. Y también, como para ya terminar esta parte y seguir avanzando, ¿tú has oído hablar de esa forma que tiene el choclo, los granos del choclo? Salió una teoría también, sí. así que se usó esa forma del choclo por ser un tema de
un patrón. Un patrón ¿por qué de se usó soporte. hay esa teoría, Claro. explícanos los del choclo. Muy bien. La teoría del choclo, cuando son pequeñas, el choclo no es que están apoyadas entre ellas, tienen un espacio, pero cuando empiezan las semillas a empezar a crecer entre ellas, se empiezan a apretarse. Es como si pusieran ya no tener espacio y empiezan a tener formas geométricas. De la misma manera, estas piedras geopolímeras que vemos en la mayoría del segundo nivel, imagínate que estamos agregando el cemento y por la fuerza que hay entre ellas empieza a avanzar adelante. Por eso tiene un parecido con el choclo andino, con el maíz, con estas piedras. Pero no es la única. Recordar que también hay una versión que este tipo de construcción también le dicen celular. ¿Por qué? Porque se parecen a las células de nuestra mano. Aquí lo interesante es pues cuando vemos, por ejemplo, las esquinas, los trabajos, porque estos no son rectos. Siempre llega a haber curvas o cambios en la misma esquina. Vamos a encontrar un mejor ejemplo. Fíjate acá. Esta piedra no es completamente recta, llega a la esquina y se dobla para hacia la izquierda. Rombo, ¿no? Sí, como un rombo. Sí, siempre hay ese rombo, ¿no? Ese rombo, una esquina, es Pero bueno. yo he escuchado de que para lograr ese acabado del rombo, la piedra debe haber sido blanda. ¿Ha podido ser blanda? Sí. ¿Por qué? Una cosa muy importante. ¿Por qué se habla que estas, he escuchado que hay las teorías definitivas que han sido geométricas, cortadas, pero la geometría, en caso si hubiera sido por el lado ortodoxo, yo lo llamo así, hubiera tenido que ser medido incluso entre curvas y esquinas. Si te acercas a este punto, vas a notar que esta parte de la piedra no es totalmente recta. Mira, tiene como una forma de eso. Ahora, imagínate, si fuera una piedra golpeada para poder construirla, para poder medirla y colocarla. Imagínate, mira, esto no es recto, mira, fíjate, incluso llega a una esquina para que pueda caber perfectamente entre los muros. Entonces, pues se considera por la teoría de las geopolímeras que estas piedras han sido blandas en un punto para que se puedan acomodarse. Pero yo tengo que agregar algo. Imagínate que esta piedra pues ya secó. Tenía que colocarse entre estas dos piedras otro elemento para que, recordar que la ingeniería de las piedras, recordar que para los terremotos o antisísmicas tienen que tener este espacio para que se puedan moverse para los terremotos, o sea, no es pegado, solo es junto, unido, entonces debe haber otro elemento que esté un elemento en el medio para que ayude a que no se pegue. Y esto, ¿sabes dónde encontramos? En Ollantaytambo. Si tú buscas el recubrimiento que hay entre piedra y piedra, es como pulido trabajado. ¿Por qué tanto trabajo de pulido trabajado si se encuentra en la parte interior? Para el movimiento telúrico, para que resbale. De la misma manera, estas piedras tienen este elemento. Más adelante te voy a mostrarte una parte del recubrimiento del color rojizo. Y también escuché que se van hacia abajo en sus bases, o algunas piedras tienen como cuarzo, ¿no? Para que baile todo el... De hecho, sí, he escuchado, yo también no he escuchado, pero no he leído acerca de que la base de muchas de estas piedras grandes, como muchos hemos visto en la piedra de 12 ángulos, la primera base son piedras pequeñas, calcitas, que te ayudan para que puedan moverse los bloques. Pero ¿sabes qué sucede? Que en otros lugares las piedras no son pequeñas, ya también son sólidas, son como rocas madres de la base misma. Ahí está la roca que tiene ese corte muy interesante y es como una especie de adorno, ¿no? Y parece que tuviera una cara adelante, una cara diferente, ¿no? Adelante, como cemento, el acabado, ¿no? ¿Para qué hacer ese falso corte, ¿no? Y aquí está la otra. Y de hecho, ¿cuántas se habrán perdido? Porque supuestamente de acá se han llevado tanto. Miren. Ahí está, no continúa el corte ahí. O sea, no continúa el corte. Es solo una piedra y tiene el adorno. Nos encontramos en una de las piedras más populares acerca de la teoría de las piedras que se pudieron ablandar. Y es
esta piedra. Desde el momento que vemos la impresión de esta, pues nos está diciendo que esta piedra es prácticamente moldeada. Ni siquiera es solo por la parte exterior. Si nos acercaríamos a ver el espacio que hay entre piedras, no es recta. Es como si se hubiera acomodado. Y está liso, ¿no? Y está liso. Sí, mira, mira, está... Bueno, no enfoca la cámara, no puedo entrar. Un poquito, ¿no? Aquí, mira, es completamente liso. Y mira, fíjate en esta parte de este sector, no sé si vas a poder apreciar, no está recto, está así como serpiente en forma curveada por la parte de adentro. Esto puede explicar internamente que las piedras, internamente los cortes no son rectos, sino son amoldeadas o puestas para que estas puedan ingresar, o sea, sean ajustadas, pero no son rectas, son curvas el espacio interno. Bueno, acá estamos tratando de captar, es un poco difícil por... A ver, voy a tratar esa sombra. Ajá. Ya. ¿Se puede ver? Sí. Bueno, algo... Ya. Ahí puede ser un poco. Porque la parte superior es recta y la parte interna se amolda. Ya. Ya, se ve que está... Mire, está un poquito así, sí. Bombachita ahí. Claro, no, hace así, ¿no? Sí, está curveada por la parte de adentro, no es recta. Es medio liso también. Es liso por adentro, pero bueno, como ya esta piedra, mira, aquí está el recubrimiento que te dije, vas a notar un color rojizo. ¿Te acuerdas que te dije que hay un recubrimiento que es para que estas piedras no se peguen y para poder protegerlas llegue a este espacio? Este es un recubrimiento. Sí, justo te estaba diciendo que no solo era como el concreto que se pegaba, sino que había otro recubrimiento interno entre las piedras. Fíjate, es este rojizo. Igual aquí todas las piedras incas tienen, mira, esto. Fíjate, es el segundo recubrimiento el que te comentaba. Sí. Igual acá. Esto, por cierto, no es que el paso del tiempo ha hecho caer como el óxido, no. Estas se encuentran internamente y se encuentran en varias de las piedras más anteriores. Incluso aquí encima había otro, tal vez un trabajo más fino. ¿Aquí? Ahí se ven, acá. Sí, acá. En adentro. Ahora esto ya pues el movimiento, el golpe, pero aquí se ve completamente. Ese es otro elemento. Es otro elemento más. Una restauración, una época y otra piedra que tiene ese falso corte. Hay muchas de estas piedras que es como un acabado que le han hecho. Y se nota que tiene dos caras, o sea, tiene como que la piedra en el medio, que fuera como un bloque, ¿no? Un bloque y encima tiene una capa que le da el arte, digamos, el decorado. Entonces acá se ve claramente que ha sido blando, ¿no? En el momento de que ha sido blando, se ha podido utilizar una herramienta no con tanta, digamos, dureza, una herramienta para manejar una dureza inferior, una dureza manejable, o sea, ya no punta de diamante o una herramienta súper extraña, sino simplemente una herramienta de precisión y que permite hacer un acabado muy fino porque era blanda. En una piedra dura los acabados no pueden ser tan finos y no pueden ser romboides, como nos decía el señor Gamarra. Y acá tenemos nuevamente este tipo de acabado interno para que resbale la piedra y pueda resistir, digamos, los momentos en que se hincha por el calor y por el frío va cambiando su comportamiento a la piedra, ¿no? Aquí está, da la vuelta. Entonces nos preguntábamos cómo lograban hacer los incas, cómo lograban los incas darle esa perfección, esa curva a la piedra, ¿no? Entonces ahí está el secreto, en el último nivel. Fue blanda. Ojo, que también, como dice el señor Gamarra, que seguramente están viendo o van a ver algún extracto con él también coincide con que era blanda. Pero era blanda porque en ese momento, en la tierra, la piedra tenía otras características.
pero estas pues las tres son calizas. Estas las consideran las naturales, estas de aquí están con la teoría de las polímeras. Y fíjate, este color es la que encontramos bastante en Kenko Chico. En Kenko Chico hay una construcción muy distinta, como si un bloque grande hubiera sido moldeado, como si hubieran extraído de esa misma piedra los elementos de este mismo color. Si te fijas, las tres son calizas, son un trabajo muy distinto que las primeras. Las primeras sí son naturales, ¿no? Fíjate, en las naturales es un color más azul. Más trabajado, más golpeado, pero las otras de arriba son distintas. Claro, son más... Hasta se les ve más duras, ¿no? Duras, más... Y también tienen ahí se le ha hecho su corte, ¿ah? Sí, sí, sí. Que en estas piedras encontramos los golpes con la piedra jeguaya. Posiblemente sí, la han reutilizado, la han cambiado o han tratado de quitar algunos elementos. Pero en aquí se nota más evidente los golpes de la misma piedra con la jeguaya. ¿Ves estos puntos blancos? Y que también. Ah, ya. Esos puntos blancos ya es percusión, ¿no? Es percusión. Entonces acá hay técnicas mixtas. Hay técnicas, de recordar que las bases, estábamos hablando antes de las bases, hay bases con piedras pequeñas para el movimiento, pero hay veces que son bases de roca madre. Y estas primeras yo los considero como rocas de base o de piedra madre. Muy bien, amigos, aquí vemos el daño por las filtraciones internas que está teniendo Sacsayhuamán de agua. Está provocando el colapso de los muros. Y acá vemos cómo se están totalmente modificando, está en peligro también de poder venirse abajo. Se están derrumbando y pueden ver cómo ya prácticamente se han separado las piedras. Esto es un riesgo, un peligro. Necesita ser urgentemente controlado. Como hemos visto en el video anterior del Coricancha, donde estamos haciendo ahora una actualización de Sacsayhuamán, justamente ahí Anselpi Rambla encauzó la parte de la chincana para que no se vuelva a anegar e inundar pues ese salón que está debajo de la chincana, debajo de la piedra que llora sangre, y le tuvo que sacar con una máquina especial todo el lodo. Pero debe haber abajo de Sacsayhuamán entonces otro tipo de filtraciones de aguas, o sea, se está inundando y puede colapsar toda la ciudadela, entonces requiere otro tipo de canalización, porque como decía Yamel, con los años pues se ha alterado Sacsayhuamán. Mira, fíjate este costado de aquí, ¿ves el vitrificado? Una parte del vitrificado, como este sector. De la misma manera, aquí en los bordes. Ah, mira, a ver, por favor, pasa tu dedo por ahí. Se ve en los bordes, en las esquinas. Hazlo bien lentamente porque mira cómo brilla tu dedo. A ver, voy a enfocarlo un poco más. Pásalo al otro ladito. Se ve tu dedo como un espejo. Se ve. Sí. Como un espejo, ¿no? Y ese líquido rojizo que te dije está ahí encima. Esta sería la pátina, el acabado de calor. Es que eso también, ¿sabes qué? Ese es un problema porque de todas maneras hay más tecnologías. ¿Sabes por qué, querido Yamel? Porque acá se ve, mira. Bueno, no veo muy bien, pero ahora voy a aumentarle la exposición un poco. Porque el cemento o sea, la piedra no se puede vitrificar si no hay calor. Sí. Acá se ve, pues, ¿no? Sí. Eso ya pues ha sido agregado como último elemento después de las capas que te dije, la primera, la polímera, la segunda para proteger y la tercera es ya una distinta como el vitrificado, es como un agregado. Imagínate que cómo sería tanto la tecnología en esta época en la que se ha construido. Ya hemos puesto las piedras, digamos, en la base, como en aquí,
las piedras calizas en la base. Ahora, para que se ajusten otras para los terremotos, hay que construir, pues, agregar el concreto. Esta es mi interpretación. Hay que agregar las piedras polímeras con la mezcla y las hay que colocar para que estas se adecúen automáticamente. Pero las primeras sí tienen que ser resistentes, como la piedra natural del lugar. Entonces se construye. Y ahora, se ve, ¿no? Se ve. Hay lluvia y tenemos que recubrirla. Nuestra tecnología es mayor. Entonces, antes de recubrir esta, hay que darle una forma que se pueda trabajar, si la lluvia pueda pasar entre ellas. Y segundo, para que no se corroa la piedra, hay que poner otra capa, la que pueda protegerla. Ahora, imagínate que esas capas que han puesto para ponerla con más seguridad han utilizado la temperatura. ¿Para qué? Para que estas se puedan calentarse y en ella aparece la vitrificación. Imagínate que hubiera sido en la época inca, ¿sí? Porque esto vemos en muchos sitios arqueológicos. Pero el paso del tiempo, la corrupción... ha hecho que la cara se haya desgastado. Sí. Y recordar que yo considero, bueno, no sé cómo consideran mis otros compañeros, colegas, yo considero que estos muros, como muchas de las crónicas, incluso Pedro Cieza de León, cuando habla de los lugares naturales y habla de construcción de gigantes, que estos muros no son de los incas, Pedro Cieza de León habla de esto, sobre los gigantes, las primeras teorías son pre-incas, no son de la época inca, solo que los incas vienen, aprovechan y construyen sobre estos lugares. Bien interesante acá lo que se ve, amigos, porque se nota que ha sido encajada esta piedra aquí. Es una piedra dentro de otra piedra. Muy interesante, ¿eh? Está totalmente solidificada, amalgamada por algo, como que quedó atrapada, ¿no? Muy interesante. Bueno, Rafael, nos encontramos en en el último muro, donde es conocido, como muchos lo hemos llamado, como el Hanan Pacha, el muro del Hanan Pacha, donde ya estamos en la parte superior. Los arqueólogos lo pusieron muy marca como el lugar circular o lo que rodea. Pero lo que aquí se puede verse y demostrarse que muchas de estas piedras han sido trabajadas en base a golpes, como se ha hablado con las piedras jiguayas. Y no es la única, hay varias alrededor que están así. Estas piedras sí yo las considero incas. Estas sí son completamente incas, no hay duda de ello. Incluso en Cusco se puede ver este mismo tipo de piedras con los mismos golpes que se ha hecho. La roca es diferente, ¿no? Más la real, roca es ¿no? más real, es la caliza natural. Fíjate que las otras son más oscuras. Aquí incluso interna vamos a ver muchas de estas piedras que son calizas trabajadas, las geopolímeras, pero ahí las reales son muy distintas. Son más trabajadas, más azules. ¿No? Son, mira, más bloques como más claros, rectos, más incluso se sienten más frescos todavía, no son como los primeros muros antiguos, anteriores. Es muy distinto el tipo de trabajo. Esta es refacción moderna, ¿no? Hay algunos puntos donde son restaurados, se ve allá al fondo. Algunos que son restituciones, no son restauraciones. O sea, lo curioso es que se parece, ¿no? Esas restituciones actuales a estas de los incas. Muy parecido, pero diferente al otro. Sí.
Hablando de Machu Picchu, muchas veces llegamos a Machu Picchu encantados por una gran maravilla, una construcción, una ciudadela del Inca. Pero los guías que no te van a decir, porque también no quieren destrozarte parte del circuito, viajas mucho, te esfuerzas, ahorras un montón de tiempo, es para disfrutar. Pero lo que nunca te van a decir es que el 30 al 20%, 30 más aproximado, ha sido restituido. O sea que las piedras han puesto de diferentes lugares para tratar de construir muchos los muros. Porque recordar que si uno hace una comparación con las fotografías antiguas, se va a percatarse que no hay algunos muros o algunas habitaciones, se encontraban parte de las bases. Entonces también agradecer al Ministerio de Cultura y a las personas que se han esforzado en esta restauración y restitución que ha habido. Pero el detalle es que nunca te van a contar la otra parte de la historia de la restitución y restauración. Es bien interesante porque estos canales de agua implicaba que entraba agua hasta la parte de Muyucmarca que estaba aquí, ¿no? Sí. Imagínate cómo llegaba el agua hasta este punto. Inicialmente, pues cuando estaban haciendo las investigaciones, recordar que se considera que estos canales también lo utilizaban para épocas de lluvia para que se pueda desviarse a un lugar. Ajá. Pero ahora conocemos que hay una ingeniería que los incas han usado y las culturas pre-incas también, que el agua lo podían traer de las lagunas que se encontraba a ese lado, por canales internos o interiores que pasan por aquí, y por la fuerza de presión del agua salía en este sector. Esto se ve en Pisac, se ve en Tipón y en muchos sitios arqueológicos. Como ahora hacemos nosotros también, ¿no? Ahora hacemos con tubos, claro. Pero imagina que solo eran bloques de piedra. Imagínate la ingeniería que se ven solo con bloques de piedra. Y no se ven, ¿no? Porque es interno. No, es interno, no se ve, subterráneas. Actualmente por eso se considera que podría haber más canales internos debajo de toda esta explanada. Pero ¿por qué no se debe construir? Por el temor a que podrían dañar, mover algo y se pueda avanzar a la tierra. Siempre hay el temor. Ahí está, Rodadero Suchuna, ¿no? El Suchuna. Te comento, no es el único. No necesariamente era una fortaleza para defenderse y todo, era un templo. La fortaleza pues lo pusieron los españoles porque al ver las construcciones de estos muros enormes, ellos pusieron el nombre de la fortaleza. Después el cronista Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza León, las investigaciones, Santa Cruz de Pachacute y más, explican pues que este era un templo, también conocido como el Templo del Sol, porque aquí había una torre de un aproximado de 25 metros de altura y con 3 circunferencias. Actualmente sigue siendo parte de la investigación del Ministerio de Cultura del uso principal. ¿Cuál era la razón? La mayoría, por las crónicas, lo considera la Casa del Sol, otros lo llaman calendario solar. Es como esa torre de Machu Picchu, ¿no? De hecho, la torre de Machu Picchu, a diferencia de esta torre de Machu Picchu, solo es de una torre, bueno, alto, no hay una consideración de altura, pero estos son 3 círculos, son como 3 torres. Y aparte habían 3 torres por acá. Había otras construcciones a este sector. Recordar que es conocido como Hanapacha, significa que en aquí descansaban las deidades o visitaban las deidades. En este Uño, el Inca hablaba con las deidades. El cronista Santa Cruz de Pachacútec explica que todos los incas, excepto el último Huayna Cápac, los anteriores podían hablar con las deidades, con las huacas, con los ídolos, pero Huayna Cápac ya no podía, porque ya era su tiempo, era su fin, era su era de las épocas incas. Y yo considero, por las crónicas, que en este punto es donde hablaban con las deidades. Rafael, este lugar me hace acordar cuando investigamos y buscamos la piedra de las escrituras, o también considerado las quilcas. Recordar que cuando llegó Pedro Cieza de León al Coricancha, ve unas tablillas en madera, y pregunta, ¿y estas escrituras quién lo ha escribido? ¿Por qué no he visto más? Y los que estaban en el Coricancha le explican que eran escrituras antiguas, que el Inca Pachacútec había prohibido hacerlas y volver a hablar de ellas. Estas escrituras vamos a encontrarlas en muchos lugares escondidos de Cusco, y una de estas se encuentra acá.
Recordar que hemos venido, nos ha costado trabajo para poder llegar y encontrar esta vida. Actualmente pues hay hierbas que se encuentran en ese punto, están cubriendo parte de la piedra. Actualmente ya es un tema hablado de muchos investigadores, pero no es la única, sino hay varios alrededor del Cusco. También cuando te vas a acercar a Santa Catalina, ahí hay una piedra con los mismos símbolos, pero en una escala mayor. Podría ser el famoso Puquina, no estoy seguro, pero tallado en piedra. Recordar que nosotros del grupo alternativo Investigaciones ya lo hemos considerado que no es de la época inca. Incluso Pachacútec, las crónicas hablan que Pachacútec prohibió, entonces pertenece a una época preinca, una época anterior. Y claro, ahora también el investigador de varios rusos, ¿no? Estaba Esquiarov, luego está Andreu. Él también dice que ha tenido acceso a esa información, que han encontrado muchas más, pero que se han perdido, tal vez siguen enterradas, Y tú también decías que esto podía ser parte de un muro, ¿no? De algo más grande. De algo más grande. Entonces estabas bien. Sí, de hecho, yo ya esto lo sabía porque mi padre pues había viajado por muchos lugares. Mi padre ya conocedor, estaba estudiando arqueología, viajaba y él me comentaba de cosas como leyendas y mitologías. Yo era niño de 7 años y no le entendía como todo niño, pero ahora entiendo lo que mi padre me quería hablar de estos lugares, escrituras, un conocimiento ancestral. No, y a lo que iba también es, entonces estos investigadores han confirmado no solo la escritura en este lugar, sino ahora vamos a ir a la Chincana Grande, donde también hay escritura, y en otros sitios más, ¿no? En Quenco, en Quiltambo, pero hay bastantes lugares. Claro. Muy bien, aquí este muro Yamel es inca, sí, ya mucho más moderno. Inca, restauración inca, allá también vamos a ver los inca. Restauración inca, tratando de imitar un poco, ¿no? Las polímeras. Y ese es un geopolímero. Es un geopolímero. El geopolímero, mira, es como los de Tiahuanaco, mismo corte, mismo tipo de trabajo, más rectas, ajustadas. Ajá. Y estas son inclusive del templo mayor, del que visitamos del Muyucmarca. Fíjate, miren, los bordes circulares. Pero ¿dónde estaban estos bloques? Pues realmente es un rompecabezas querer tratar de reconstruir todo. Pero estas estaban en la parte superior. Sí, pues en esa época tan antigua, cuando apareció la fotografía, ya no se pudo registrar porque ya no había, ¿no? De hecho. O sea, Garcilaso de la Vega llegó a verlo en su esplendor, Sacsayhuamán. Inca Garcilaso de la Vega lo llegó a ver porque él viaja aproximadamente a los 10 años a España. Pero durante su infancia, él llegó a ver todo eso, ¿no? Llegó a entrar. Él entraba en su comentario real, explica que entró como una especie de laberintos y había construcciones, pero la que más la llamaba la atención, que había una torre de tantas varas, él lo habla por varas, claro, y que era en 3 formas circulares.